Por favor. La Capilla Bogotá, bienvenido a casa. Nos alegramos de poder compartir La historia de un pastor que estaba preocupado por un negocio cerca de una escuela. Él se preocupó mucho y hacía lo imposible para que ese negocio dudoso no estuviera cerca del colegio, porque le importaba el interés o el bienestar de los niños. Esa protesta al final culminó en un pleito ante la corte y el abogado defensor hizo todo lo posible para avergonzar al pastor, y no obstante el abogado lo acusaba y le hace la pregunta al pastor. El abogado le dice: ¿usted no es pastor? Y el pastor le dijo: sí, soy pastor. Entonces el abogado le dijo: entonces, ¿por qué usted no se pone a pastorear y a cuidar a sus ovejas? Y el pastor le dijo: sí, por eso que hoy necesito luchar, porque hay lobos al acecho. Pablo sabía cuándo luchar por sus hijos espirituales. Sabía que los enemigos de la falsa doctrina estaban ahí. Él sabía los ataques que estaba teniendo la iglesia de Colosas, y él envió palabras para que ellos pudieran ver el peligro. El prestar atención a sus consejos, los colosenses podían vencer a sus enemigos. Hay consejos en la Biblia que muchos no quieren tomar. Por eso es que no vencemos al enemigo. Hay consejos en la Biblia que nos motivan al crecimiento espiritual, pero no le hacemos caso. Hay consejos en la Biblia donde a usted y a mí, cuando estemos en dificultades, nos animan para enfrentar el día a día, pero no queremos el crecimiento espiritual. Pablo está diciendo en estos versículos, el capítulo 2, del 1 al 7, oye, recuerden quiénes son. Recuerda que yo estoy luchando para llevar el evangelio. También tengo luchas en mi ser para vivir para Cristo. Pero muchos no continúan el proceso o el crecimiento espiritual. Hoy en día a muchos no le importa el crecimiento espiritual. Se acomodan a una función. Y espero que este estudio nos muestre qué es lo que necesitamos. Y los invito a que miren el título del estudio de esta noche. ¿Qué dice? Continúen progresando espiritualmente. Continúen progresando espiritualmente. O sea, progresando es avanzando, creciendo. Sí. Y si mira la imagen, es un niño. Y hay muchas escaleras donde usted está en el crecimiento espiritual. Se quedó como ese niño espiritual que únicamente toma leche y no puede comer alimento sólido del evangelio. Los invito a que cierren sus ojos para ir a Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7, vamos a estudiar, pero cierren sus ojos para hacer la oración. Padre celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos, meditando tu palabra. Ayúdanos, Señor, que nosotros tengamos ese crecimiento progresivo en tu palabra, que crezcamos espiritualmente, que en esta noche nos evaluemos y miremos el crecimiento espiritualmente que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7. Giovanni, ¿me ayudas? Porque
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias, Giovanni. Mire que el versículo 1 nos muestra el amor y el trabajo de Pablo. Él no estaba limitado únicamente a los hermanos que él conocía, sino que también ese compromiso y ese amor se extendió a los que él ni siquiera había visto, ni aún los que no hayan visto su rostro. Pero mire que en el versículo 2 al 3, las metas y la preocupación específica de Pablo. El deseo de Pablo era que ellos comprendieran la grandeza de su salvación y las implicaciones de esta verdad en su vida. Muchos no han podido comprender la grandeza de la salvación y por eso que no implican esa verdad en su vida. Solo así, sabiendo la grandeza de la salvación, solo así puede uno desvanecer el deseo de regresar a las antiguas prácticas del sistema judaico, del judaísmo, o la ley de los ritos. Si usted no conoce o no valora realmente el valor de la salvación, usted se devuelve o regresa a las prácticas antiguas. El problema es que no entendemos exactamente la grandeza de la obra hecha por Dios por nosotros. El propósito de Pablo era que produciera un ser, o que ellos supieran cuál era la grandeza, y que ellos fueran consolados en su corazón y estuvieran unidos en el amor. Ahora, cuando ustedes, en el versículo 2 dice, para que seáis consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de ¿qué? De conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Mire que el pleno entendimiento es el resultado de una completa entrega. Usted quiere tener un pleno entendimiento, es el resultado de una completa entrega. Si usted no se entrega completamente a Él, usted no va a desear el entendimiento. El entendimiento de la palabra o de los caminos de Dios nos capacitan a los creyentes a conocer a Cristo en su plenitud. Cristo como el misterio de Dios revela al Padre al hombre. Pero porque Él está desconocido, y Él nos trajo a Cristo para que lo conociéramos. El conocimiento de ese conocimiento nos lleva a Dios. Pero ahora, en el versículo 4 al 7, continuemos creciendo espiritualmente. En la vida cristiana no hay un poco o un punto estático o quieto. Muchos dicen, yo ya llegué a la cima en la vida cristiana. No hay un punto estático. Usted está avanzando espiritualmente. En la vida cristiana siempre usted va a avanzar espiritualmente o descender espiritualmente. Y eso es lo que muchos no han podido comprender. El creyente no está
creciendo espiritualmente porque no ve la importancia de su capacitación espiritualmente. Pero mire que aquí, ¿por qué tengo que crecer espiritualmente? ¿O por qué me tengo que preocupar por el progreso espiritualmente? El versículo 4 lo dice. ¿Qué nos dice el versículo 4? Ahí, y esto lo digo para que nadie los engañe. ¿Por qué tengo que crecer espiritualmente? Para que nadie me engañe con palabras persuasivas. Y cuando yo tengo y sé realmente el significado de la salvación, sé quién soy en Cristo Jesús, no me dejo engañar con palabras ¿qué? Persuasivas. Satanás engaña. Él quiere desviar a los creyentes y para eso usa palabras engañosas. Satanás es un mentiroso. Lo vemos en Juan 8:44. Y usa su mentira para guiar a los creyentes por un camino equivocado. Mire que muchos no han podido comprender el ejemplo que nos dio en el jardín de Edén. Mire que Satanás engañó a quién? A Eva, con palabras engañosas, mintiendo. Lo mismo está haciendo hoy en día con la gente, para que nosotros nos desviemos del camino. Pero es importante que ejerzamos el crecimiento espiritual y que continuemos creciendo en el conocimiento de la verdad espiritual. Pero muchos no vemos esa importancia. La naturaleza del crecimiento lo vemos en el 5. Aquí, para enfatizar la amonestación, Pablo usa unas ilustraciones que hay que ver. Mire que la palabra en el versículo 5 que comienza dice, porque aunque estoy ausente en mi cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Acá dice, pues, mirando vuestro buen orden y firmeza. Esas dos palabras son términos que militares. Se usan para describir el ejercicio de tener orden en la parte militar. El orden habla de la distribución del ejército. Cada persona tiene una función, un orden. Y la firmeza habla también cuando están en batalla que tienen que estar firmes. Acá pone el ejemplo. Oye, en el crecimiento espiritual, ¿usted tiene orden y firmeza? ¿Cómo usted está en el orden de Dios? ¿Usted tiene orden para las cosas de Dios? ¿Usted es firme en las cosas de Dios? ¡Wow! Yo soy firme en mi estudio. Yo soy firme en mi trabajo, pero no soy firme en las cosas de Dios. Tengo orden en mi trabajo porque me exigen, o en mi colegio, en mi estudio me exigen, o en mi deporte, tengo orden. Pero en las cosas de Dios no tengo orden. Lo hago a la desorden, dicen los que saben. Si usted quiere saber si usted es organizado en las cosas de Dios, mire su hogar. Pero bueno, aquí también en el versículo 6 nos lleva a mirarnos, oye, el versículo 5 nos lleva a mirarnos el orden. Si yo estoy creciendo, ¿cómo estoy creciendo en el orden? Ahora dice el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mire que la vida cristiana se compara como un peregrino y los creyentes debemos ser como un peregrino al caminar. Pablo describe el andar, ya lo describió en el capítulo 1, versículo 10, pero debemos andar en Cristo de la misma manera que lo recibimos por fe. Usted empezó con Cristo y debe continuar con Cristo. Pablo le está diciendo a ellos en ese versículo, empezaron con fe, deben continuar con fe. Esta es la única manera para avanzar espiritualmente. Muchos, ¿me pones el título? Muchos dicen continúen progresando o creciendo espiritualmente.
Para yo crecer espiritualmente, tengo que tener orden, tengo que tener firmeza y también tengo que tener un caminar adecuado, con fe. Como comenzamos recibiendo a Cristo fue por fe, también tengo que caminar por fe. Esta es la única manera para avanzar espiritualmente o para crecer espiritualmente. Pero aquí el versículo 7 nos hace o saca un término de la agricultura. ¿Qué es el versículo 7 que nos dice? Arraigados. Arraigados. Arraigados es un término agrícola. Y todos nosotros los creyentes tenemos que ser arraigados, o sea, metidos. Cuando una mata se arriesga a la tierra, bueno, ya me entendieron, ¿cierto? Se mete a la tierra, las raíces ¿qué? Profundizan. ¿Eso qué quiere decir? Se metió, se comprometió. Muchos no tienen raíces y cualquier viento lo tumba. Nos dicen, yo tengo que ser firme en las cosas de Dios. Cualquier viento lo reíba y dice, yo soy firme. Cualquier viento, cualquier servidor lo trató mal, ya no vuelvo. Perdona cuando aquella dice, tuve una discusión con mi esposo, no voy a la iglesia. Tu crecimiento espiritual, tú andes en pañales. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? ¿Por qué peleas con Dios si tú estás teniendo una diferencia con tu esposo o con tus hijos? ¿Por qué no asiste? Ese crecimiento espiritual uno le dice, está en los pañales, un bebé espiritual. Pero mire que acá, cuando el versículo 7b dice otro término, ¿cuál es? Sobre edificar. Nos dice, leámoslo. Edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Mire, dice arriesgados, sino ya sabemos que es meternos bien firmes, pero ahora dice sobreedificados. Es un término de la arquitectura y se usa es un tiempo presente. Y siendo edificados al recibir a Cristo, la primera vez que nosotros recibimos a Cristo, somos colocados en el fundamento que es Él, pero debemos crecer en su gracia. La palabra edificar que Pablo usa aquí se refiere a la palabra de desarrollo. Hay que desarrollar, crecer. Pero ¿usted está edificando? ¿Usted se está siendo edificado en la palabra de Dios? Wow. Entonces ya llevo primero, ¿cuál es? Orden, firmeza. ¿Cuál es la otra? Andar. Arriesgado, que ya el término no lo puedo decir muy bien. Después, ¿cuál es? ¿Cuál? Sobreedificar. Bueno, entonces yo tengo orden, soy firme. ¿Qué más? Firmeza. Estoy andando como por fe, como lo recibí. Estoy arriesgado, metido. Estoy edificándome. Y ahora, cuando yo me edifico, hago lo que Epas hizo. Enseñó fielmente la verdad. Estoy sacando un tiempo para estudiar la palabra de Dios firmemente. Estoy sacando un tiempo para estudiar la palabra de Dios firmemente, porque si yo quiero continuar progresando espiritualmente, ¿cómo está el crecimiento en la palabra de Dios? ¿Tiene el crecimiento de la palabra de Dios bien? ¿O yo no tengo el crecimiento? No me importa el crecimiento. Pero a veces no sabemos. A Satanás se le hace fácil engañar a un creyente que no conoce la palabra de Dios. Fácil. Y muchos son llevados a doctrinas equivocadas porque no sacan un tiempo de estudiar la palabra de Dios.
porque no viven la palabra de Dios. Sí, es importante estudiarla, pero dicen que es más importante vivirla. Y es cierto. ¿Qué usted hace si conoce Biblia, pero no la vive? Hay que vivirla. Pero mire que en el versículo ya terminando, dice otro término. ¿Cuál es? Y confirmándonos en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿En qué? Abundando. Abundando, la palabra abundando quiere decir sobreabundar, rellenar, sobrepasarse, llenarse. Pablo menciona esa palabra, estoy abundando en acción de gracias. Estoy dando gracias a Dios. Un corazón agradecido es una señal de una madurez cristiana. Si usted es agradecido, muestra la madurez cristiana. Cuando usted ve a un niño que es desagradecido con el papá y la mamá, ¿usted qué piensa? Uy, el malcriado, no valora. Pobres los papás, porque ese niño no le demuestra su amor. Pero cuando un cristiano es agradecido, muestra su madurez. ¿Por qué? Porque abunda en su agradecimiento. Y ese agradecimiento lo hace crecer espiritualmente. ¿Cómo así? Señor, cuando yo soy agradecido, ¿cómo crezco espiritualmente? Diciendo, ¿qué hace Señor por el sustento? ¿Qué hace Señor porque tú me estás dando eso? Estoy creciendo porque sé que no dependo de mí, sino de Él. Aún cuando una persona es agradecida, no saca tiempo más para trabajar. Es que tengo que trabajar. Señor, yo trabajo lo normal, pero ¿qué haces? Porque tú me sorprendes sobrenaturalmente. Si sus raíces espirituales están profundas, arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Viendo el versículo 7, sus raíces espirituales, ¿dónde están profundizadas? ¿En el mundo? Si están arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundador o su fundamento, no tiene que buscar dónde moverse. Es lo que está diciendo Pablo a ellos. Si Cristo es su fundamento, usted no tiene para dónde moverse, ya sabe que está ahí. Si estás estudiando y creciendo en la palabra de Dios, no será fácilmente seducido por las falsas doctrinas. ¿Usted está estudiando y creciendo en la palabra de Dios? ¿O usted está siendo fácil seducido para apartarse de Dios? ¿Cómo así, Salvador? Cuando usted estudia la palabra de Dios y la comprende muy bien, cuando peca, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Cómo? Arrepiéntate. Cristo está para perdonarte, ¿cierto? Él te espera para que tú te arrepientas y Él te vuelve a equipar y va para allá. Eso es lo que dice la palabra de Dios, en mis palabras. Arrepiéntate, yo estoy acá para amarte. Pero cuando las personas no comprenden la palabra de Dios, el diablo, ¿qué le dice? Ya no te ama. Aléjese. Vaya. Tú eres el pecador más pecador. Él no te va a amar. Él no te va a comprender. Ya perdiste tu salvación. ¿Sí me van a entender? Pero aquellas personas, porque no se hagan un tiempo para estudiar la palabra de Dios, el diablo lo engaña. Si un corazón abunda en acción de gracias, ni siquiera pensará en abandonar a Cristo.
porque es agradecido y sabe muy bien que lo necesita. Un creyente arraigado o aferrado en el crecimiento y agradecido no puede ser engañado. Mire que Pablo en estas palabras le está diciendo a ellos que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y a veces pensamos, es mi vecino que me dice palabras persuasivas. A veces usted mismo es el que te dice palabras persuasivas. A veces usted mismo es el que te dice, Dios no te ama. A veces usted mismo es el que dice, yo no puedo hacer eso. A veces usted mismo es el que dice, Señor, tú me pusiste ese trabajo, pero yo no puedo. Señor, ¿cómo voy a ejercer ese ministerio si no tengo el talento? Pero si usted leyera la Biblia, comprendiera que las personas que fueron llamadas por Dios no eran superhombres, eran personas como usted y yo. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba personas como usted y yo para el glorificarse en lo que esas personas estaban haciendo. Pero a veces, porque usted no conoce la Biblia, escucha palabras persuasivas y engañosas diciendo, tú no puedes hacer este llamado que Dios te hizo. Tú eres poca cosa para ejercer esa función. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. Pero a veces muchas personas no continúan el progreso de crecimiento espiritual porque no quieren tomar su llamado. Se ven en lo que no son. Yo no soy un buen orador. Yo no puedo orar como Pepito. No, Dios no le está diciendo ore como Pepito. Ore, deja que yo quiero orar a través de ti. Quiero manifestarme a través de ti. Un creyente firme en el crecimiento no se deja engañar. ¿Usted en qué ha sido engañado para el servicio de Dios? Engañado cuando usted peca y el diablo dice, Dios ya no te ama. Ya no. Pues la palabra que te dice que tú tienes que hacer, ¿qué? Arrepentirse. Y Él está ahí para escucharnos. El punto principal de esta carta puede resumirse en estas palabras. De manera que habéis recibido al Señor Jesús, anda en Él. ¿Ustedes reciben al Señor Jesucristo? Sí. ¿Están andando en Él? ¿Están caminando en Él? Puesto cuando uno lo recibe por el hecho de la fe, la vida cristiana también debía basarse en la fe, caminar. Por fe alcanzamos la salvación, entonces debemos vivir por fe. ¿Pero usted vive por fe? Y la fe requiere, ¿qué? ¿Cómo se adquiere la fe? Por el oír la palabra de Dios. Usted no va a recibir fe así, pastor, impóngame las manos para yo recibir la fe. Te digo, no. La fe es por el oír la palabra de Dios. A veces uno quiere más fácil, que le dice, pastor, ore por mí para que expulse los demonios. Sí, el pastor o el siervo de Dios tiene poder para expulsar demonios. Pero, ¿por qué no entra el crecimiento espiritual? Que sea la palabra entrando en usted y sea ella morando en usted y sacando lo que no es de Dios. Es que es difícil.
Es que me toca un proceso, el arrepentimiento, vivir y estar pendiente. Eso es el crecimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados? ¿Sí? ¿La tentación se va? ¿Ser tentado es pecado? No. Pero hoy en día, como muchos no conocen la palabra, dice, usted fue tentado, está en pecado. Si cayó, sí. Y a veces uno dice, sí, soy tentado. Y uno no deja y no tiene el crecimiento espiritual para vencer la tentación. La tentación nunca va a desaparecer. Él nos da el dominio propio y el discernimiento para vencer la tentación. Pero eso lo vamos a verlo dentro de 8 días. En la adoración y oración es el tema, la tentación. ¿Por qué tocó este tema? Porque el crecimiento espiritual también nos ayuda a manejar la tentación. ¿Cuántos de ustedes son tentados a no servir a Dios? ¿Cuántos de ustedes son tentados a no vivir para Dios? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos de ustedes son tentados a no buscar el crecimiento espiritual? Y muchas personas están como este dibujito, son niños espirituales y se quedan ahí. No han pasado ni al primer peldaño del Evangelio, porque no se preocupan en el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no se va a obtener los domingos únicamente. Eso es constante y es en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Es diciéndole a Él, te necesito. Continuemos creciendo espiritualmente. Pero aquí, en esta porción, Pablo les está diciendo a ellos la importancia de no ser engañados. La importancia de tener un orden en la vida cristiana, estar firmes en la vida cristiana. También ser edificados, ser firmes en el Evangelio, sobre edificarse y también edificarse o estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Usted se preocupa por estudiar la palabra de Dios? Es que yo ya tengo años, soy una persona avanzada en edad, pero no comprendo, se me olvidan las cosas. Estudie, que cuando Dios necesite que usted hable, le va a recordarle lo que usted ha estudiado. Pero usted, ¿cómo está en el crecimiento? ¿Qué está haciendo para el crecimiento espiritual? ¿Le puedo hacer una pregunta a ustedes? ¿Hoy en la intimidad crecieron espiritualmente? ¿Sí? ¿Cómo crecieron espiritualmente en la intimidad hoy? Ya me dijeron, sí, crecí en la intimidad. ¿Cómo? Escudriñando la palabra. También, ¿cómo más puedo crecer en la intimidad? Dime. Cuando el Señor le muestra a uno en qué debe avanzar, qué debe dejar. Mostrándome en qué tengo que avanzar. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué conversión estoy? ¿En qué punto estoy? Señor, otra vez tú caíste en la tentación de la impaciencia. Otra vez tú caíste en la tentación, en la mentira. Señor, sí. Otra vez me dejé llevar del mal genio. Wow, Señor, sí. Me estás viendo que estoy menguando. En el crecimiento espiritual no se va a quedar usted quieto, neutro. No, nunca. Dicen los que saben que cuando usted está creciendo espiritualmente, crece. Y si no crece, no se va a quedarse quieto, mengua. Pero usted no se va a quedarse en un término medio. ¿Crece o mengua? ¿Y sabe cómo usted tiene que evaluar eso? Cómo las cosas de Dios
me interesan? ¿Qué número están en las cosas de Dios? Si usted mira, es que yo me preocupo más para asistir o no, mi prioridad es esta, mi prioridad es el devocional, mi vida espiritual, vas creciendo. Pero tú dices, no, pero yo no le veo nada de malo que hoy no hice el devocional. Si tú no lo hiciste, pues, ¿quién no desayunó hoy? ¿Quién no almorzó hoy? Todos almorzamos y desayunamos. Todos comimos media once. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Sí? Ustedes desayunaron, almorzaron y tomaron oncecitas. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Ustedes no necesitan el crecimiento espiritual. Ustedes no necesitan evaluarse por medio de la palabra cómo están con Cristo. ¿Están creciendo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios o ser instrumento de Dios? ¿Sí? Yo soy el primero. ¿Cuánto tiempo usted se deleita en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted se capacita en la palabra de Dios para que Dios lo pueda y usted sea un buen instrumento de Dios? Muy bonito, como me decían, muy bonito como sirve, para aquí, para allá, para allá. Listo. Así es buscando la palabra de Dios. Así eres buscando la palabra de Dios. O únicamente sirves para que la gente te vea, pero así como sirves, no buscas la palabra de Dios. Wow. El crecimiento progresivo espiritualmente. Hoy voy acá, progresivo lentamente, pero voy creciendo. Usted puede mirar eso en su vida espiritual. Esa es la idea que yo quiero. Que usted, para que no sean engañados con palabras sutiles, que usted sea evaluándose si es crecido. Antes yo decía, sangre de Cristo, cúbrame. Ahorita sé que no es cierto. ¿Sí me va a entender? Porque he comprendido la palabra de Dios. Sí, bueno, nadie lo va a engañar a usted porque usted dice, decretemos. No, yo no decreto. ¿Sí me va a entender? Porque ya, son cosas que usted comprende. Antes uno caía porque no comprendía bien la palabra de Dios. ¿Sí me va a entender? Es que la salvación se pierde. No, yo lo recibí, lo que se pierde es la comunión por culpa del pecado. Pero la salvación no se pierde. Pero es igual. Miren cómo están creciendo espiritualmente. Padre Celestial, te doy